Bueno, bienvenido, Taufik. Te voy a presentar primero, estamos en Mitos sobre el Islam, ya no hace falta que adelante lo que vamos a hablar porque ya nos conocen a los dos de sobra y conocen este espacio. Bueno, hoy hemos traído a colación la noticia del Tribunal de Sudán que condenó este jueves a muerte a la doctora, nada más y nada menos, o sea que no es una mujer cualquiera, Mariam Isca, de 27 años, por haberse convertido al cristianismo. Esto es lo que nos cuenta en la noticia, aunque la pena no se aplicará hasta dentro de 2 años, informando a F. Fuentes de la defensa. No solo es que esté condenada a muerte, en este caso no puede haber más crueldad, porque está condenada a muerte para dentro de 2 años, Taufik, es decir, que porque está embarazada, para que le dé tiempo a tener el hijo y amamantarlo, pero antes de ser ejecutada recibirá, no sé si 100 o 200 latigazos. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues la verdad es que una noticia que ya hemos es que no hay palabras, la verdad. Bueno, pues te voy a decir yo lo que pensamos la mayoría de la gente. Cuando vemos este tipo de noticias, inmediatamente asociamos a libertad de religión, Islam, esto es una cosa que dice el Islam, que dicen los musulmanes y tal. Una vez más, craso error, ¿no? Sí, hasta su propio nombre. La mujer, esta doctora, que es médico, y se llama Mariam Ishaq Ibrahim Yahya, su nombre cristiano. Esta mujer nunca ha sido musulmana. No sé cómo se va a aplicar el juez estas sentencias a una persona que nunca ha sido musulmana. Esta mujer, pues, es fruto de un matrimonio que fracasó desde el primer día. El padre era musulmán y su madre era cristiana. Y su padre lo dejó de una edad muy siendo niña. Y la chica, pues, ha crecido en un seno de una familia cristiana. Ha sido cristiana de toda la vida. Bueno, yo te querría preguntar, estos juicios o estas condenas, ¿a qué obedecen? O sea, si es una cuestión del país en concreto, si es una cuestión de legislación de una persona que ha interpretado mal cualquier tipo de escritura, no lo sé. Pero sí me gustaría, antes de entrar ahí, empezar enseñando lo que sobre esto dice claramente el Corán, ¿no? La verdad viene de vuestro Señor, así pues, quien quiera que crea y quien quiera que la rechace. Sí, y di una orden al profeta Mohammed y a todos los musulmanes. Debemos decir la verdad de nuestro Señor. Y luego, pues, la gente ahí está con su total libertad de albedrío. Escoger el camino de guiarse o incluso rechazar esta verdad. Y entonces, cuando suceden estas cosas, por ejemplo, decimos en Sudán, ocurre esto, ¿en qué se basan? ¿Qué es? ¿Una legislación particular? ¿Está apoyado realmente la religión? ¿Cómo es? Esta música se ha tocado bastantes veces, ya no es la primera vez que se acusa al Islam sobre este tema, sobre todo por dos quizás bandos muy importantes. El bando de lo que se ha llamado en las ciencias sociales los orientalistas, gente que han tenido el afán siempre de atacar y acusar al Islam. Quizás el contexto del colonialismo, el imperialismo, pues ya se ha acabado, pero lamentablemente siguen en los medios de comunicación y también en las universidades y en los libros. Y por otro lado, pues el monopolio político que está en la zona. Sabemos que Sudán, en el sur de Sudán, el petróleo que está por ahí y también los problemas étnicos que hay. Cualquier cosa que sirve para quizás dividir al país, pues sí. Aunque sea a costa de una pobre mujer y aunque sea de esa manera tan terrible. No es la primera, ha pasado en Somalia, ha pasado en Afganistán, ha pasado siempre este tipo de noticias se fabrica para quizás lograr un fin político o económico. Supongo que esto también es extensible a las noticias, en este caso es, no sé si será ahorcada, pero también es extensible cuando oímos va a ser lapidada tal persona. O no, este en el otro, no va a pasar nada, ya sabemos porque casos semejantes han pasado y con la presión internacional, sea la campaña que se ha montado, es un proceso de monopolio político. Lamentable lo que van a pagar la factura pues alta es la comunidad islámica y una religión. Claro, es que al final siempre la que paga la factura es la comunidad islámica. Y ahí está muy bien. Que eso es lo que a ti te desespera, ¿no? Digamos, bueno, espera entre comillas, ¿no? Lo acabas de leer tú mismo, está ahí, varias salidas del Corán, hasta Allah habla con el profeta Mohammed, la paz de Allah sea sobre su papel, es exhortar. Mohammed, mensajero, o incluso los musulmanes, solo debemos exhortar al buen camino. No podemos obligar a nadie. Y la alía que siempre hemos mencionado, la alía 256, capítulo 2, no hay coacción en temas de creer. Sí. Si coaccionamos a alguien para creer, estamos criando hipócritas. Va a creer por bajo de una arma o de un veredicto de un juez. Esto es contradice hasta la propia fe. Lo que sí es cierto es que en el Corán, ¿no? Creo que es el Corán, ¿no? Sí hay un capítulo o una frase referente a lo que es la apostasía y a la manera de la sunna. La sunna y a la manera de encararlo. ¿Cómo sería?
Pues en la jurisprudencia tenemos un abanico de opiniones. Quizás en el contexto clásico, la expansión del Estado Islámico tocando fronteras bizantinas, persas, incluso con problemas de los propios árabes, las tribus que habitaban en la península arábiga. Pues aquel persona que deja de creer en el Islam, ¿qué va a hacer? Pues se alia directamente pues junto con el enemigo, pues cambia su religión, en este caso la islámica, pero no de una manera intelectual o privada, sino de una manera violenta, militar, e incluso pues dejando la comunidad musulmana y aliarse con el enemigo. Pues ahí hay un texto pues, del profeta Muhammad, la paz de Allah sea sobre él, según el noble compañero Abdullah ibn Mas'ud, narrado por el Bukhari o Muslim, que la sangre de un musulmán no se puede derramar salvo por ciertas razones. Una de ellas, aquel que cambia o deja su religión islámica, pero deja también la comunidad, que es una declaración de guerra más o menos violenta para aliarse con el enemigo. Y de ahí este hadith se ha interpretado por varios juristas musulmanes sin tener este contexto, digamos, político y social. No, te iba a preguntar que a quien le pueda parecer esto que estás explicando, ¿no? Que realmente si uno deja de ser musulmán y se pone, digamos, en contra de la comunidad, a quien le pueda resultar a lo mejor raro o fuerte, es exactamente lo mismo que ocurre en cualquier país cuando a lo mejor se acusa a alguien de alta traición. Por ejemplo, el caso del Snowden, ¿no? Ahora mismo que está perseguido por Estados Unidos por revelar secretos, ¿no? Y en otros países, sería exactamente lo mismo, sí, ¿no? sí, la verdad, la alta traición es un crimen capital que figura en las constituciones y en el derecho penal de varios países, porque amenaza la seguridad. Pues el Islam piensa lo mismo, algo que amenaza la seguridad espiritual, pues se castiga, no por la creencia o no creencia, sino por el acto militar violento de quizás dejar la comunidad y pues aliarse con el enemigo y empieza a atacar de una manera violenta y militar. Porque si no, va a ser contradictorio con el Corán y va a ser contradictorio con otros ahadith. Nos consta también por el mismo Bukhari o Muslim, los textos, que había un cristiano que vino, pues se encontró con el profeta y abrazó el Islam. Incluso llegó a memorizar o a aprender 2 horas las más largas del Corán, la sura 2, la vaca, y la sura 3, que la familia de Ali Imran, Joaquín y Ana, que son los padres de María. Pero después dejó de ser musulmán y ha vuelto a ser pues, cristiano, se ha declarado apóstata. El mismísimo mensajero Muhammad, la paz de Allah sea sobre él, no decretó nada contra él. Y esto es la sunna también. Hay que hacer una lectura pues, de todo el Islam, de los textos y contextualizando siempre los veredictos en su sitio. No solamente a la hora de constatar esto, ¿no? Lo que estamos hablando de cómo ve realmente el Islam la libertad en la religión, hay multitud tanto en el Corán como en los suras, pero aparte hay también otros autores que no son a lo mejor estrictamente musulmanes, que también lo apoyan, lo dicen y lo han estudiado, ¿no? Por ejemplo, Gandhi, el califa Omar ve al-Khattab al entrar en Jerusalén hizo un convenio de seguridad con los cristianos en el que consta que estos, sus iglesias y sus cruces están seguros y que no se debe obligar en ninguno de ellos a dejar su religión. Prueba de ello es que las iglesias cristianas en Tierra Santa se mantienen intactas, o sea que una vez más hay multitud de textos sagrados, literarios, intelectuales que hablan de esto, ¿no? Sí, no, es que la libertad religiosa está garantizada por el mismísimo Corán y por la mismísima Sunna del profeta y por la práctica de todo el Islam durante todos estos siglos. Yo querría leer, ya coincidiendo con otro texto que les queremos subir a ustedes en sus pantallas, es bueno, aquí lo tienen, y si tú, Señor, quisiera, por ahí, quisiera. Y si tu Señor quisiera, creería en todos los que están en la tierra. ¿Acaso puedes tú obligar a los hombres a que sean creyentes? O sea, que aquí lo que está diciendo es que el único que tiene, digamos, el poder, ¿no?, de decirte tú vas a creer es Dios, Alá, y en ningún caso un profeta o un hombre, ¿no? Sí, el tema de la creer es el tema de tu propio corazón. Nadie te va a obligar a creer o no creer. Es un tema tan personal y tan sagrado que el Islam lo ha respetado desde el primer día. Lo que sí está es exhortar, llevar o conducir, ¿no? Hablar de ello, de sus ventajas o desventajas, ¿no? Sí, no, es que la libertad religiosa es una cosa, exhortar de la mejor manera, con la argumentación, con el diálogo, esto siempre ha sido, pues el Corán lo ha incitado en varias alías. Pero juntar la libertad religiosa con algo que hemos explicado que es un crimen, pues de este caso, pues se puede comparar con la alta traición, ahí hay que entenderlo en su contexto. Y tenemos la famosa fatwa de aquí cerca, en Francia, del Consejo Europeo de Fatwas y Investigación sobre Estudios Islámicos, la fatwa 3536, que la apostasía, o en árabe ridda, es 2 cosas. Una que es
intelectual, alguien cambia o no cambia de religión, esto está garantizado por el propio Islam, no hay coacción en temas de creencia. Y otra cosa que es la violenta, la militar, que es un crimen, pues ha sido penalizado en todo el mundo. En todos los países. Bueno, no solamente pueden ustedes utilizar mitos sobre el Islam, el espacio que hacemos en este programa, pues para enterarse de todas estas cosillas, sino que además, como es este caso, el domingo, se pueden acudir a otros sitios para escuchar a Taufik. Yo voy a ir este domingo a las 9:30, si no me equivoco, a un encuentro muy interesante, ¿no? Sí, una charla, coloquio sobre un tema tan importante, pues recordar algo tan histórico en nuestra historia, aquel viaje nocturno que hizo el profeta Muhammad, la paz de Allah sea sobre él, de la Meca a Jerusalén. Este contacto geográfico y espiritual, no solamente entre dos religiones, sino las tres, cristiana, judía e islámica, y reivindicarlo en un contexto tan actual de hoy. Bueno, pues eso, el domingo en Fuenlabrada, la calle Veleta, número 8, habrá una mesa abierta en la que intervendrá Taufik, otros compañeros de la cadena y otras personas también muy doctas en estos temas. Gracias, Taufik. ¿Vale?